difundir la obra de la primera junta surgida de la Revolución de Mayo. Entre los primeros redactores encontramos a patriotas como el propio Moreno, Manuel Belgrano y Juan José Castelli. Hoy, a 212 años de esos hechos, las y los trabajadores de prensa se encuentran mayoritariamente afectados por la tremenda inflación y la crisis castiga al conjunto, ¿no?, de nuestro pueblo. Y así es que acá en Buenos Aires se vienen desarrollando paros y planes de lucha en varios medios, principalmente por el aumento salarial. Y para hablar sobre la situación en la actualidad, ¿no?, de las y los periodistas y trabajadores de prensa en la Argentina, estamos en comunicación con Agustín Lecci. Él es trabajador de la TV Pública y es secretario general de nuestro gremio del CIPREVA. Buenos días, Agustín, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están, compañeros? Bien, bien. Queremos saber, ¿no?, esta situación por la que están pasando hoy las trabajadoras y los trabajadores en la Argentina. Bueno, como vos describías, la problemática salarial en relación con la inflación, pero también con paritarias a la baja que se firmaron durante muchos años y se siguen firmando a espalda de los trabajadores y trabajadoras de prensa, es la problemática central. Hoy vamos a difundir los datos del relevamiento socioeconómico que hacemos todos los años desde CIPREVA para conocer con detalle nuestra situación. Y bueno, la verdad que lo que constatamos ahí es lo que venimos denunciando, que la situación salarial es tan grave que genera que haya un pluriempleo como nunca. Nosotros durante el macrismo habíamos perdido 4.500 puestos de trabajo aproximadamente en todo el país en los medios de comunicación. Eso se revirtió parcialmente, pero lamentablemente la generación de empleo es de muy mala calidad, con precarización laboral, y los compañeros y compañeras tienen que tener 4 o 5 empleos en algunos casos, para tener un sueldo digno. Nosotros en 2016 teníamos el sueldo de redactor de un diario, de un portal, estaba 30 puntos arriba de la canasta básica. Y hoy el sueldo de redactor no llega a los 70.000 pesos cuando la canasta está por encima de los 90. Y esa es una canasta básica sin alquiler, que nuestros compañeros, casi un 50%, no tiene vivienda propia, con lo cual tiene que alquilar. Bueno, la situación es muy, muy crítica, por eso venimos llevando adelante un plan de lucha. Totalmente, que se está dando en los principales medios, en los principales grandes medios de acá de la Argentina, ¿no es cierto? Sí, nosotros venimos la semana pasada hicimos un paro general, que en Clarín, en Página 12, en Perfil, asambleas en La Nación, en Infobae, en ámbito financiero. Hemos ido a la puerta de cada una de esas empresas en el último mes, y bueno, esta semana lo vamos a continuar el miércoles con una caravana que va a recorrer los principales medios de la ciudad de Buenos Aires. Así es, en pie de lucha, ¿no es cierto?, por el salario, contra la precarización laboral. Y bueno, en este periodo que pasamos, que nunca íbamos a pensar, ¿no?, que íbamos a pasar, que fueron 2 años de pandemia, también se vio, ¿no?, se puso sobre la mesa el rol de los periodistas, de las y los trabajadores de prensa, teniendo en cuenta esa gran bombardeo, ¿no?, de noticias falsas que hubo. Y en ese sentido, ¿qué reflexión haces vos? Bueno, coincido que muchas veces uno dice, bueno, los medios tradicionales ya no existen más por las redes, por el avance de internet y demás. Yo creo que las nuevas plataformas democratizan la posibilidad de comunicar, y eso es bueno, pero que sin embargo los medios tradicionales siguen teniendo un rol. No es lo mismo cuando uno tiene posibilidad de construir de cubrir una noticia desde el lugar de los hechos, con información fidedigna, consultando fuentes, chequeándolas. Bueno, no todos los medios lo hacen, también la precarización afecta a la calidad periodística, pero yo creo que la pandemia fue un buen ejemplo de lo necesario que es tener un periodismo de calidad, tener un periodismo que esté ligado a las causas del pueblo. La cuestión sanitaria fue una cuestión súper importante, como vos decías, hubo un montón de operaciones mediáticas, también periodistas que operaron en contra no ya solo del gobierno, sino también de la salud pública de toda la población, y eso es gravísimo. Y bueno, por eso también necesitamos buenas condiciones de trabajo, porque para ejercer bien
el oficio, nuestra actividad, necesitamos buenas condiciones de trabajo. Un periodista que no llega a fin de mes no tiene posibilidad de hacer una investigación, de tener tiempo, de defender la libertad de expresión, de defender su laburo. Entonces, bueno, son cosas que van de la mano. Totalmente, porque esos voceros y voceras de los reaccionarios realmente nos inundaron las radios, las tele, los diarios, con ese odio, con esas mentiras que, como vos decís, difundir esa noticia falsa causó muerte, porque uno puede o no estar de acuerdo con la opinión o el análisis de un periodista, ¿no? Pero en este caso el daño que han hecho a nuestro pueblo fue muy muy grave. Y vos decías el tema de la precarización laboral, y a eso también no se suma lo de la multitarea. Sí, a mí me parece que el rasgo distintivo de esta etapa como algo grave es el pluriempleo, la necesidad de tener, más de la mitad de los trabajadores tienen más de un trabajo, y hasta algunos, como te decía antes, llegan a tener 4 o 5 trabajos para tener un sueldo digno a fin de mes, porque si no es imposible. Esa es la principal problemática que hoy estamos atravesando. La multitarea también, obviamente que con el avance de nuevos soportes, nuevas plataformas y demás, la multitarea no podemos denunciar la multitarea como lo hacíamos hace 10 años, porque obviamente, además todos nuestros compañeros y compañeras de alguna manera nos fuimos adaptando a trabajar para más un soporte, para más una plataforma. Eso mismo no es el problema es las fronteras especiales. Si eso está bien remunerado, si eso tiene una relación con el desgaste que le genera a los compañeros o no. Esos compañeros están con convenio colectivo de trabajo, bajo el estatuto del periodista. Yo creo que son dos cosas que están de la mano y que no las podemos analizar separadas. Totalmente. Y en esto del rol del periodismo, ¿no? Vos sos trabajador de la TV pública, que tiene sus particularidades, ¿no? Un medio público. Nosotros, históricamente, los trabajadores y trabajadoras de la TV pública y también de TV Nacional, de los más medios públicos, hemos sido los que defendimos su rol de comunicar esto sin hacer operaciones, sin hacer amarillismo, de garantizar que todos los sectores sociales tengan voz, que no siempre, voz tienen, pero no siempre están en las agendas de los medios. Y en los medios públicos la verdad que hemos dado una pelea históricamente y siempre hemos podido lograr que eso, más allá de algún momento de censura o de ajuste particular que nos impidió, hemos podido sostener ese rol que para mí es fundamental, que no se trata de un pluralismo abstracto, de un pluralismo reducido a la clase política. Eso a mí por lo menos no es lo que más me interesa. Obviamente que tienen que estar todos los sectores de la política representados en un canal como la TV pública, y nosotros eso lo garantizamos todos los días. A mí lo que más me interesa es que sectores sociales que en los grandes medios de comunicación no tienen lugar, tienen conflictos contra grandes empresarios, también contra el Estado, ya sea represivos, medioambientales, sociales, sindicales, puedan estar reflejados en la pantalla de la televisión pública. Yo creo que eso lo logramos y es algo muy importante. Después siempre tenemos déficit. Yo creo que la televisión pública tendría que tener un rol más activo en el debate público político de nuestro país, que tendría que tener la información en un lugar central, que a veces tiene hoy, pero a veces no, y eso es un problema. Lo charlábamos este fin de semana en función de todas las noticias que sucedieron el sábado. Digo, fue importante que esté en el noticiero de la TV pública porque había operaciones por todos lados, es decir, gente filtrando que supuestamente había renuncias de ministros que nunca sucedieron. No me refiero a producción, sino a otras carteras. Entonces es importante que la TV pública sea respaldada por el Estado, sea fortalecida por el Estado y que no sea mucho... Y lo que sucede en algunas ocasiones es que a veces hasta es ningunada por los propios funcionarios del gobierno, y eso es un problema. Pero creemos que hemos recuperado el rol que en el macrismo nos costó mucho sostener, y eso es muy importante. Totalmente, porque también han hecho durante el gobierno de Macri, han
hecho muchos despidos en lo que fue la agencia de noticias nacional, la agencia de noticias Telam. Yo recordaba, ¿no? Una entrevista que te hice hace unos años, que vos contaste la anécdota de que en el momento del menemismo la lucha y resistencia que tuvieron las trabajadoras y los trabajadores de la TV pública fue tanto que hubo un compañero que creo que, ¿cómo es que se dice? Hipotecó su casa o algo así. Sí, 65 compañeros pusieron como garantía para una caución, para que no se venda la frecuencia 7 de la TV, de lo que es la televisión pública. En ese momento, y hoy también, muchos lugares no tienen acceso a internet, bueno, en ese momento ni existía. Y la frecuencia 7 es la más potente del espectro, es la que más llega. Y la querían cambiar por una frecuencia que era mucho menor, de menor importancia. Esa era una manera de bajarle el precio, y era el paso previo a después privatizar la TV pública, reducirla a una mínima expresión, que muchas veces por ahí no es una privatización abierta, de que te privatizan el canal. Lo que quieren a veces es reducirlo lo más posible, y si vos no tenés capacidad de intervenir, de llegar a todos los rincones del país, y bueno, le van sacando el sentido al canal público, entonces es lo mismo que destruirlo. Bueno, con eso hemos peleado. Yo no estaba durante el mismo, yo ingresé al canal hace 15 años, pero conozco la historia de lucha y nosotros continuamos esa historia de lucha también durante la Alianza, una toma muy importante en el canal contra despidos masivos. La lucha es una constante para nosotros y en ese proceso y en esa dinámica nos fuimos formando como periodistas y también como militantes sindicales. Totalmente, es para la libertad de expresión y la pluralidad de voces muy importante que existan los medios públicos y también que existamos nosotros los medios comunitarios, pero también no somos escuchados, nos falta un apoyo, ¿no? de económico del Estado también, y en ese sentido ustedes han impulsado, entiendo, una ley que se discuta la pauta oficial. Sí, nosotros creemos que la pauta se tiene que distribuir de manera, con criterios claros, básicamente. Eso es lo más importante. Hoy depende de un funcionario o de un gobierno cómo se distribuye la pauta del Estado Nacional, y en la mayoría de los estados provinciales y municipales sucede lo mismo. Digo la mayoría porque, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires hay un registro de medios vecinales que es previo al macrismo, que es interesante y que se podría replicar en otros lugares. Y nosotros creemos que democratizar la pauta también es desconcentrar los medios, es federalizar las comunicaciones, y que eso es una deuda de nuestra democracia. Es decir, es muy difícil que la democracia funcione correctamente con el nivel de concentración mediática que hay, de monopolización de la palabra en la agenda pública. Y bueno, los medios comunitarios cumplen un rol central, no solamente difundiendo luchas que otros medios no difunden, como en particular la nuestra, de los trabajadores y trabajadoras de prensa. Los medios nos censuran nuestros conflictos, obviamente, tienen conciencia de clase entre las patronales, pero también los medios comunitarios cumplen un rol territorial en barrios, en regiones, en localidades donde los grandes medios no llegan porque están anclados en la ciudad de Buenos Aires y el AMBA. Y eso para mí es muy importante, y nosotros necesitamos fortalecer ese carácter federal de los medios populares, ese carácter territorial, de estar en donde no siempre están los grandes medios, donde por ahí suceden noticias que son muy importantes para la comunidad, pero no para la agenda comercial de los medios privados. Entonces, bueno, que haya criterios equitativos y claros de la distribución de la pauta, que podamos debatir eso, me parece que es sumamente importante. Totalmente, y para federalizar y democratizar también creo que tenemos que ir a la discusión, ¿no?, de la soberanía de las telecomunicaciones. Sí, hoy no se puede hablar solamente, como fue hace 15 años atrás, de una ley de servicio de comunicación audiovisual, porque hoy la convergencia hizo que estemos hablando no solamente de los medios, sino también del acceso a Internet, de cómo llega, del acceso a la telefonía móvil. Entonces hay que tener una propuesta y una discusión mucho más interesante.
Y yéndonos a esto del rol del periodista, Agustín, en este momento, ¿no?, de crisis, de tanta fragmentación de la sociedad, vos que sos periodista, ¿qué le dirías a un joven, a una joven que quiere ser periodista? Yo sigo pensando que es un oficio de los más lindos y valiosos, y que es importante defenderlo, que van a cambiar las formas de consumo de la comunicación y la forma de producir comunicación, de comunicar, pero que lo importante es la noticia, y que eso va a seguir estando, la información, que hay que defenderla, más allá de la línea editorial y de la posición política e ideológica que uno tenga, que está bien que la tenga, pero me parece que hay un montón de historias para contar, y de sectores que tienen que tener un lugar en los medios, y que hay que ir a buscarlos, y que hay que acompañarlos y apoyarlos, que ese tiene que ser nuestro rol como trabajadores y trabajadoras de prensa. Totalmente. Desocultar lo que nos ocultan en estos momentos, ¿no?, de tanta fragmentación social. ¿Nos podrías repetir entonces, Agustín, la actividad que van a realizar esta tarde de la presentación, ¿no?, de la situación socioeconómica de los periodistas y cómo es la jornada en la semana? Sí, vamos a hacer una conferencia de prensa a las 17:30, que va a comenzar a las 18, en donde daremos los detalles de la situación socioeconómica de trabajadores y trabajadoras de prensa en los medios, y eso por un lado. Y el miércoles vamos a realizar una caravana que va a pasar por los principales medios de la ciudad de Buenos Aires, por Clarín, por Página 12, por Editorial Perfil, por Crónica, así que bueno, ahí vamos a estar. Buenísimo, Agustín. Y una cosita más, ¿no? Porque creo que es muy, muy importante que las trabajadoras y los trabajadores de prensa estemos organizados. Si algún trabajador o trabajadora de prensa se quiere conectar, ¿no?, o afiliar al gremio, al CIPREVA, nuestro gremio, ¿qué tendría que hacer? Escribirnos, nosotros tenemos en las redes sociales, respondemos en nuestra página, que es cipreva.org, y en el contacto de mail, que es contacto@cipreva.org, y ahí se contactan para afiliar directamente. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación, Agustín, y seguramente nos estaremos cruzando mañana en el Día del Periodista para saludarnos. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo para ustedes. Abrazo. Bueno, esa fue la comunicación que tuvimos con Agustín Lecci, él es secretario general del CIPREVA, sobre el Día del Periodista.